Capítulo 2 de CCNA 3 respecto a la configuración de un switch y algunos aspectos básicos de la conmutación en estos dispositivos es lo que vamos a tratar durante esta sesión. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las opciones del estándar IEEE 802, que es en el cual trabajan los switches actualmente, y ver algunas de las características de las redes de 100, 1000 megabits por segundo. Vamos a ver las funciones que habilitan un switch para reenviar tramas a través de una LAN. Los distintos métodos que utilizan estos dispositivos son principalmente tres. Y algunas configuraciones básicas respecto a soportar video, voz y transmisiones de datos. Y finalmente una breve descripción de lo que son las configuraciones de seguridad en un switch, principalmente relacionadas con seguridad de puerto o también llamado port security. Bien, como resumen de Ethernet, ya si recuerdan el capítulo, uno de los últimos capítulos de CCNA 1, se vio en profundidad este tema. Algunas de las cosas más destacables de Ethernet es, por ejemplo, el tipo de transmisión que ocurre en una LAN. Tenemos tres tipos denominados unicast, broadcast y multicast, a los cuales podemos agregar dos más, que son Anycast y también otro conocido como Geocast, que es menos conocido también. Pero sin embargo estos dos no se ocupan en redes LAN, pero son tipos de transmisión también, por ejemplo Anycast utilizado en DNS o en IPv6, que no son relacionadas con el tema de Ethernet, pero quería mencionarlas también por si se encuentran con ese tipo de transmisión en algún libro o algo por el estilo. La comunicación unicast en una red es muy simple. Se trata del tipo de comunicación que ocurre entre un emisor y un receptor. Esto es lo mismo que decir uno a uno, ¿sí? Donde tenemos el host A que envía datos al host B, mientras que los demás no se enteran en absoluto de esa comunicación. Ahora, esto es una propiedad importante que ocurre solamente en switches, porque en los hubs, una de las desventajas que tienen estos dispositivos es que no es posible hacer tráfico unicast, porque un hub no tiene la capacidad de determinar cuáles son los puertos que se van a utilizar en la conmutación y por lo tanto termina enviando los datos a todos los puertos independientemente del destino. Y eso se conoce como broadcast. O también en algunos casos es posible que lo conozcan o aparezca como difusión amplia. Bien, el broadcast es cuando hay una estación que le envía datos a todos a la red al mismo tiempo. Por ejemplo, si ustedes determinan cuál es la dirección de broadcast de una subred, digamos, de cualquier máscara 24 va a ser la última que termine en 255. Si ustedes envían un ping a la dirección de broadcast de una red, ese ping va a ir automáticamente a todos los hosts en esa red. Y tenemos otro tipo de tráfico que se denomina multicast, que es de uno a grupo, a un grupo multicast. Y un grupo multicast es un área de la red que comparten una dirección de clase D. Acuérdense, las clases A, B, C son de unicast, son las clases unicast, y la clase D es considerada multicast. Me refiero a direccionamiento IP. Entonces, si cada PC de la red tiene su propia dirección IP unicast, estos dos del final podrían compartir la dirección 224.001, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, que sea ambos que tengan esa dirección IP, independiente de sus propias direcciones únicas. Entonces, cuando se envíen datos a esta dirección IP, desde un emisor va a ir simultáneamente a aquellos hosts que pertenecen al grupo multicast. Esta es una de las propiedades de trabajo en redes LAN. Otra cosa importante a considerar en el diseño de redes LAN es el concepto de latencia. Latencia simplemente es el tiempo
que se demoran los paquetes de datos desde un dispositivo hasta otro. Tenemos dos hosts, fíjense, que aquí con una tarjeta de red común y corriente, una NIC, al enviar datos se generan pulsos eléctricos que viajan por el cable y son interceptados por un dispositivo intermedio y bueno, y son también reenviados en otro puerto. La longitud máxima de un cable UTP en este caso o un cable STP que se utiliza en una red de Ethernet, todos sabemos que es de 100 metros. ¿Sí? Ahora, pero ¿qué pasa si es que el dispositivo que queremos alcanzar está más allá de esa distancia? Por ejemplo, 190 metros. No podemos tirar un cable directamente desde A a B, no podemos, porque eso significaría que la calidad del enlace, la calidad de la conexión va a disminuir drásticamente. Lo que hay que hacer es que al alcanzar el máximo del cable, que son 100 metros, se instala un dispositivo que vuelve a regenerar esa señal por otros 100 metros más. Es decir, cuando salen desde el host origen, los datos llegan, la señal eléctrica va a ir disminuyendo en intensidad y hasta los 100 metros se asegura que llegue en un 100%, pero más allá de esa distancia es posible que se empiecen a perder bits. Entonces, al poner un dispositivo intermedio se vuelve a regenerar la señal por otros 100 metros y así se puede instalar un dispositivo que esté a 190 metros de distancia, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, utilizando este sistema, ¿qué tan lejos podemos llegar? Por ejemplo, si A y B tienen una distancia, digamos, de 1 kilómetro. Si tenemos que conectar con cable 1 kilómetro, ¿será conveniente que cada 100 metros instalemos un switch o un hub o algún bridge o algún dispositivo que vaya regenerando esta señal cada 100 metros? Suponiendo que aquí entre cada uno de estos dispositivos hay 100 metros. ¿Será posible que así alcancemos B? La respuesta es que, claro, si es que se fija en este modelo, diría, bueno, es posible porque vamos regenerando la señal y así no se pierde. Pero ocurre justamente un problema con la latencia. Y lo que está aquí es súper importante. Cada dispositivo en la ruta genera latencia, aumenta la latencia. Porque si bien es cierto, los datos y la señal eléctrica viajan prácticamente a la velocidad de la luz, cuando se encuentran con un dispositivo de networking, sea un switch, sea un hub, sea un router o un firewall, existe un tiempo en que se toma el dispositivo desde que los datos se ingresan en una interfaz y salen a otra. Ahora, si es un router, ese tiempo va a ser mayor porque el router tiene que desencapsular hasta la capa 3, justamente. Entonces, esa latencia va a afectar el rendimiento de la red. Y si tenemos este tramo, bueno, acá se puede demorar, digamos, 20 milisegundos, luego en el siguiente quizás 50 milisegundos, y aquí en el tercero ya va a ir en 100 milisegundos, 150, y etcétera. Va a subir, va a subir y va a subir. Vamos a llegar al dispositivo B final con un retardo o una latencia probablemente de 1 segundo. Y cuando vuelvan los datos se va a demorar 1 segundo más. Entonces, al instalar este modelo, los mensajes que van de A a B y vuelven van a estar demorando alrededor de 2 segundos. Y eso es fatal para una red. Entonces, hay que tener muy claro que cada dispositivo en la red introduce latencia. Bueno, si me preguntan cuál es la solución entonces para conectar un equipo a 1 kilómetro de distancia de otro, hay varias soluciones. Una puede ser Wi-Fi, directamente con dos antenas, si es que existe línea de vista y no hay ningún objeto interrumpiendo la visión entre ambos puntos. Dos, la mejor sería fibra óptica, instalar un cable de fibra óptica entre ambos puntos. Y tercero, se puede usar eventualmente una red de Power Line Controller. Estos no son los PLC electrónicos, son, perdón, Power Line Communicator Controller. Los Power Line Communicators son dispositivos que permiten que a través de la red eléctrica se envíen datos. ¿Sí? Son como unos enchufes con cables con conectores RJ45.
también llegan hasta el kilómetro fácilmente. Así que hay varias opciones, pero quería demostrar que utilizando dispositivos intermedios ocurre latencia. Hay otras causas de la latencia también, por ejemplo, las capas superiores del modelo OSI generan mayor latencia, ya lo decía yo, un router debe debe quitar los campos de capa 2 de una trama para poder obtener esa información de capa 3 que le interesa a él, que son básicamente las direcciones IP. Este proceso extra provoca latencia. Piensen que los routers entre medio, digamos router 1, router 2 y acá con un switch, PCA, PCB, yo creo, creo que se entiende. Cuando se generan datos desde A a B, todos sabemos que esto se encapsula en una trama que va a viajar por el medio local y va a llegar al primer dispositivo, en este caso un router, y este router toma esta trama, la elimina, abre hasta la capa 3 y vuelve a generar una trama nueva. Bien. Cuando llega al switch, el switch toma esta trama, también la elimina y genera una trama nueva, pero solamente habiendo modificado la información de capa 2, que son las direcciones MAC prácticamente, porque el switch es un dispositivo de capa 2. Y cuando esta trama llega nuevamente a un router, este router toma esta trama generada por el switch, la destruye, abre esta trama para obtener la información IP que le interesa y vuelve a generar una trama finalmente que va a llegar a B. Entonces, este proceso consume tiempo. Cada vez que pasamos por un router tenemos que obtener información de capa 3, es decir, abrir la trama. Bueno, para disminuir el tiempo en este tipo de topologías es que se inventó MPLS, que es una de las tecnologías que hoy más se ocupa a nivel de red WAN, o Multi-Protocol Level Switching. Lo que hace es que el router deja de funcionar como router y pasa a ser más o menos como un switch, si lo quieren ver así, donde no se guía de la información de capa 3, sino que se agrega una pequeña etiqueta y el router no es necesario que desencapsule completamente hasta la capa 3 para poder enviar los datos, sino que lee algo que está entre capa 2 y capa 3 y no es necesario, como les digo, desencapsular toda esta trama y generar una nueva, sino que simplemente se lee y se reenvía y hace el proceso mucho más rápido disminuyendo la latencia. Bien. Ok. Pasamos al segundo tema importante, que son los métodos de reenvío de un switch. Esto es bien importante, bien crítico, y hay que saberlo muy bien cuando se estudian los switches. Existen distintas formas de enviar tramas o de reenviar tramas en un switch. Vamos a hablar de dos principalmente. Hay una que se llama método de almacenamiento y reenvío o store and forward, y hay otra que se llama el método de corte o cut through. Al iniciar este video yo les decía que son tres. Bueno, ¿cuál es la tercera? La verdad es que cut through tiene una variante que se llama fragment free o libre de fragmentos. Bien. En estricto rigor son dos métodos, store and forward y cut through, pero la variante fragment free también es una pequeña modificación al reenvío en el método de corte que en algunos casos se utiliza. A ver, ¿en qué consiste esto? Piensen en lo que ocurre cuando hay una estación aquí. Voy a generar una capa un segundo. Ok. Cuando hay una estación A conectada a un puerto de switch y hay una estación B en otro puerto, digamos puerto 1 o puerto 3. Cuando sale una trama desde la máquina A y esa trama entra en el puerto 1 del switch, el switch, si es que utiliza el método de almacenamiento y envío, store and forward, lo que va a hacer es en alguna memoria, un pequeño buffer interno, va a tomar esa trama completa y la va a almacenar hasta que llegue el último bit. La va a almacenar completa. Y una vez que se cumpla el último bit de esa trama, la va a poner en el medio correspondiente, que en este caso sería el cable conectado al puerto 3. Entonces, en el método de almacenamiento envío,
Primero se espera que llegue la trama completa y se pone en un buffer. Y este buffer va a esperar hasta que la trama se complete y se vuelve a reenviar hacia donde corresponde. Eso permite asegurarse de que la trama no viene defectuosa, pero tiene el problema de que puede ser un poquito más lento. La conmutación puede ser un poco más lenta. Existe otro método que se llama método de corte, cut-through. Y lo que hace es, bajo el mismo caso, ¿cierto?, de A a B, cuando viene entrando la trama, si es que este switch está configurado, configurado de fábrica con este método, no va a almacenarla mucho, sino que apenas lea la dirección MAC de destino, la va a poner en el puerto correspondiente. Si es que ustedes recuerdan cómo está compuesta una trama de tipo Ethernet, los campos que tiene son inicio o start, ¿cierto?, que puede tener 8 bytes. Luego viene, inmediatamente después del inicio, viene destination MAC. Luego viene source MAC, algún otro campo como tipo longitud, data, que son los campos de las capas superiores, y frame check sequence o secuencia de verificación de trama. Entonces, se supone que esto va en este sentido. Aquí está la puerta de switch, ¿sí? Apenas entre en esta puerta y se lea la dirección MAC de destino, el switch va a conmutar rápidamente hacia el puerto de salida. Y eso permite que el reenvío o la conmutación sea mucho más rápida, porque no hay que esperar que se almacene entera como en el método Store and Forward. Pero sin embargo, el problema es que no se va a validar que la trama sea íntegra. Solamente se va a esperar que llegue el campo Destination MAC y se va a poder reenviar. Pero ¿qué pasa si el campo data viene defectuoso o si algún campo falló un bit? En el método cut-through no es posible determinar eso. Y es ahí donde viene la variante fragment free. Lo importante de fragment free es que es exactamente igual que cut-through, con la única diferencia de que él va a esperar los primeros 64 bytes de esta trama. ¿Por qué los primeros 64 bytes? Porque tendríamos que mirar un poco más en profundidad la trama Ethernet. Pero si es que una trama pesa menos de 64 bytes, aquí voy a poner menos de 64 bytes, se considera una colisión, es decir, una trama inválida. Algo que pese 63, 62, 60 bytes, en realidad no es una trama válida porque no contiene datos en ella, sino que es una colisión. Entonces, resumiendo esto, el método Store and Forward va a esperar que llegue la trama completa, la va a ir almacenando en un buffer y cuando se complete esa trama se envía en el puerto correspondiente. Es lento pero seguro, si lo quieren ver así. En el método de corte, solo en cut-through, lo que ocurre es que apenas ingresa esta trama en el puerto y se lee el campo Destination MAC, se va a reenviar por el puerto que así se solicita. Y la variante de cut-through, que se llama fragment free o libre de fragmentos, es exactamente lo mismo, pero va a esperar los primeros 64 bytes. Si es que llegan 64 bytes, digamos hasta por aquí, estos primeros 64 bytes, entonces se considera una trama válida que no es colisión y se reenvía por el puerto correspondiente. Esos son los tres métodos que tienen que aprender. ¿Cuál creen ustedes de los tres métodos que es el que viene más frecuentemente en los switches de hoy en día? Y permítanme decirles que esta configuración no es a nivel de software, sino que viene electrónicamente el switch configurado de esa manera y no se puede modificar. Es decir, si alguno viene en Store and Forward, no se puede cambiar a cut-through y viceversa. ¿Cuál creen ustedes que es el método que más se utiliza? ¿Store and Forward, cut-through o fragment free? La verdad es que todos vienen en Store and Forward. Y usted podrá pensar, bien, pero ¿no es que acaso es el más lento?
La verdad es que sí, de los tres es el más lento, pero ya les dije, es el más seguro. Y hoy en día las tasas de reenvío de los switches son bastante rápidas y grandes. Por ejemplo, un switch de 24 bocas de 100 megas tiene 2,4 gigabits por segundo de reenvío. Entonces, probablemente no sea un gran tema almacenar la trama temporalmente. Bien, así que este es un tema clave, es un concepto importante dentro de switching que lo pueden profundizar si necesitan hacerlo. Otro aspecto importante es la conmutación simétrica y asimétrica. Es muy simple. Hay algunas redes, tiene una raya aquí, hay algunas redes que se consideran asimétricas y otras que se consideran simétricas. Las asimétricas corresponden a aquellas donde hay un dispositivo, un switch, que tiene algunos de sus puertos funcionando 100 megas y tiene otros de sus puertos funcionando a 1000 megas, por ejemplo, o por qué no, a 10 megabits por segundo. Hoy en día los dispositivos pueden trabajar a 10, 100 y 1000 megabits o 1 giga. Se adaptan a estos tres tipos de velocidades o de anchos de banda de las interfaces. Entonces, si un switch tiene que conmutar a tasas de, o perdón, a ancho de banda distintos, se considera una red asimétrica. Y la red simétrica sería aquella donde todos los enlaces funcionan a el mismo ancho de banda. Bien, un concepto muy simple de entender. Yo les decía recién en el método de Store and Forward que se almacenaba la trama en una memoria. Ahora, el switch maneja dos tipos de memorias. Memoria basada en puerto y memoria compartida. Esto también es un concepto importante. La memoria basada en puerto es muy simple. Permítanme dibujar aquí. No sé si habrán dado cuenta, pero me gusta más dibujar que explicar directamente de la PPT. Bueno, en el método basado en puerto, cuando un host genera una trama, digamos que va de 1 a 3, si es que el switch tiene este tipo de memoria, port based, cada uno de sus puertos va a tener un pequeño buffer muy chiquitito, ¿cierto? Puerto 1, puerto 2, puerto 3 y así sucesivamente. Cada uno de ellos va a tener una pequeña memoria donde va a ir almacenando la trama a medida que va entrando y luego se va a pasar a la interfaz que corresponde, ¿sí? Es muy simple el concepto. Existen otros, sin embargo, otros switches que utilizan una memoria compartida. Y la memoria compartida es un buffer común, vamos a dibujarlo por acá, ¿eh? Que está conectada directamente con todos los puertos del switch. Entonces, cuando ingresa una trama, esto se va a una memoria compartida que si quieren pueden pensar que es como una especie de memoria RAM, ¿sí? de un computador. Y se va almacenando la trama hasta que es necesario enviarla a otro puerto. ¿Bien? Así es que son dos tipos de memorias que manejan estos switches. Memoria basada en puerto, memoria compartida. Esta slide simplemente compara los switches denominados de capa 3 o multi-layer switches con respecto a un router. Nosotros sabemos que los switches son dispositivos de capa 2, ¿sí? Porque simplemente se fijan en la información de la trama para poder reenviar sus datos. Existen, sin embargo, algunos switches que tienen capacidades de funcionar como router, que son capaces de reenviar datos basándose en la dirección IP o en capa 3, y eso se conocen justamente como switches de capa 3 o L3. Bien, ¿cuáles son las diferencias entre usar un switch de capa 3 y un router? Bueno, ambos pueden hacer enrutamiento de capa 3, soportan OSPF, EIGRP, RIP, ruta estática, etc. Administración de tráfico también, pero sin embargo los switches de capa 3 no soportan WIC o las interfaces One Interface Card, por ejemplo ICDN, ¿sí? O MPLS o algo, o Frame Relay o interfaces seriales. Si es que se necesita soporte para WIC, es necesario sí o sí comprar un router. Tampoco existe soporte para protocolos avanzados de enrutamiento como BGP, por ejemplo, que sí lo tiene un router. Sin embargo,
La ventaja más importante es que el enrutamiento funciona a la velocidad del cable, al wire speed. Vamos a hablar más de este concepto más adelante cuando veamos inter-VLAN routing. Algunos comandos utilizados por los switches para poder configurarlos son exactamente igual que los routers, porque los dos utilizan el sistema operativo de Internet Network, que es iOS. Antes, hace algún tiempo atrás, se utilizaba para los switches Catalyst de Cisco un sistema operativo que se llama CatOS. Y esto fue totalmente reemplazado por iOS. Así es que, suerte para nosotros, no tenemos que aprender dos sistemas diferentes si queremos configurar un switch o un router. Basta que ya manejemos cómo funciona iOS y salvo algunos comandos que son propios de la naturaleza de un dispositivo u otro, la mayoría de ellos son bastante similares. ¿Ok? Veamos cómo es la secuencia de arranque de un switch. Si vieron CCNA1, recuerden cómo arrancaba un router. Esto es bastante similar. El switch, cuando se enciende, primero pone un bootloader, un gestor de arranque, en la RAM del equipo y la obtiene desde la NVRAM. Ahora, ¿qué es lo que hace este bootloader? Bootloader, piensen que es algo así como un group en Linux, o un Lilo o algo por el estilo. Este gestor de arranque lo que hace es hacer una serie de pruebas para ver si el sistema o el switch, en este caso, cumple con lo necesario para arrancar. Principalmente verifica la CPU y además realiza un post. Yo creo que este término no debiese ser extraño para ustedes. Post en hardware significa Power on Self-Test o autodiagnóstico al arranque. Cuando ustedes encienden un computador común y corriente, el computador inicia una serie de pruebas, verifica que tenga tarjeta de video, tenga tarjeta de sonido, de memoria, sí, memoria RAM, que la CPU esté bien, que la placa madre no tenga algún problema, etc. Si detecta algún problema, recuerden, en un computador, estoy hablando no en un switch, se genera una serie de VIP code, ¿sí? Unos códigos de VIPs. Y dependiendo de lo que sea ese VIP, uno puede diagnosticar a veces cuál es el problema que tiene la máquina. Eso es parte del proceso post en un PC. Es exactamente lo mismo en un switch, salvo que no hay VIP codes. Hay unas señales con las luces del switch, pero no hay VIPs. Pero se trata de lo mismo, se hace un diagnóstico para ver que los componentes de hardware del switch funcionan correctamente. Una vez que esa etapa se realizó, se inicia el sistema ubicado en la flash, ¿no? La flash es una pequeña memoria de almacenamiento que probablemente no supere los 64 megabytes de tamaño, que viene a ser como el disco duro. Ahí se almacena principalmente el sistema operativo. Y este iOS se carga hacia la memoria RAM y arranca el switch. Una vez que el iOS arranca, se va a leer la configuración almacenada en la NVRAM. Bien. Entonces, tenemos que, al encender el switch, lo primero que ocurre es que se carga un bootloader. De hecho, se puede ver en pantalla cuando eso ocurre. Yo no sé si es que quizás lo podemos ver. Permítame iniciar Packet Tracer. Vamos a verificar si es que... No recuerdo si es que Packet Tracer lo logra mostrar, porque en realidad, como se trata de un simulador, a veces es muy rápido. Fíjense, ahí está iniciando, dice Loading Flash. Bueno, voy a esperar que esto arranque. Ahí está. Miren, encendimos el switch y aquí dice bootloader, ¿cierto? Es lo primero que se carga y este bootloader empieza a hacer algunas pruebas. Dice, bueno, inicializando flash. Revisa la memoria flash del equipo, el tamaño que tiene, si hay archivos, si hay directorios, etc. Y luego, si es que encuentra el sistema operativo, esto es antes, perdón,
Antes de esto, él ya hizo las pruebas post, que acabamos de ver aquí. Todo esto ya lo realizó. ¿Sí? Y ahora dice, inicializa el sistema Flash. Esto es lo que está haciendo acá. Dice, inicializando Flash. ¿Sí? Y luego carga el sistema operativo a la memoria y arranca el switch. De hecho dice, un poquito más abajo, cargando Flash. Este es el sistema operativo. Bien. Este es el iOS que trae. Y aquí empieza a cargar totalmente el sistema operativo, algunas configuraciones, listo. Y en algún momento, bueno, no alcanza a ser mostrado aquí, pero cuando ya cargó el sistema operativo, ejecuta un archivo de texto con la configuración del switch que ha sido previamente configurado. Bien, así que esta es la secuencia de arranque de un switch. Para los que no los conocen, ya los van a conocer más cuando lo vean en vivo. Un switch Cisco, en este caso, se configura mediante un puerto de consola, que es ese de ahí, con este cable celeste que ustedes probablemente ya conocen a través de los routers. El puerto de consola en un switch es un RJ45, pero no es un puerto de red. En el otro extremo, salvo en esta foto, en el otro extremo debería ser una RS232 o un puerto serial, que va conectado aquí a través de algún software como PuTTY o Hyperterminal, algún otro. Uno se conecta al mismo switch a través de la interfaz de consola. Bien. Una cosa respecto a la configuración básica de un switch. Siempre se preguntan los alumnos si es que acaso es necesario configurar una dirección IP en el switch. ¿Qué responderían ustedes? ¿Sí o no? Bueno, lo que sí y lo que hay que responder es que naturalmente que es necesario configurar las direcciones IP en un switch. Si no se configuran las direcciones IP en un switch, el proceso de comunicación de datos entre los hosts que están conectados a él no va a sufrir ningún cambio, porque el switch no tiene nada que ver con IP. Se configura una dirección IP para que sea administrable, para que un administrador que está en un PC pueda acceder a su configuración ya no mediante un cable de consola que tienen una longitud inferior a 1 metro, sino que puedan acceder a través de la red, por ejemplo, mediante Telnet o SSH. ¿Ya? Para eso es necesario configurar una dirección IP. ¿Cómo se configura la dirección IP? En un switch esto es muy simple. Veamos. Fíjense, voy a escribir el comando completo. Show IP Interface Brief. ¿Cuáles son las interfaces que trae un switch? Trae muchas interfaces. Desde la faz 01, entre paréntesis, ningún switch empieza con faz 00, a diferencia de los routers. Desde la faz 01 hasta la fase 0.24, gigabit 1.1, gigabit 1.2. Ahí están las 24 fases de Ethernet, las 2 gigas, y además tiene una interfaz que se llama VLAN 1. En el capítulo siguiente vamos a hablar sobre las VLAN. Pero para configurar la dirección IP de un switch, simplemente hay que ingresar a la interfaz virtual que se denomina VLAN 1. No se configura ninguna interfaz física. Por ejemplo, veamos. Si quiero ingresar a la fase 01 y escribo el comando IP address, dice comando no reconocido. IP tampoco. Y eso es porque no se trata de un puerto de router. ¿Bien? Lo que hay que hacer es ingresar a la interfaz VLAN 1 y en este caso poner una dirección IP. IP address. Aquí sí funciona. 10.0.0.1 o si la quieren por DHCP. Y eso es todo. No es necesario ponerle no shutdown porque al ser... Ok. No es necesario hacer eso porque se trata de una interfaz virtual. Lo que pasa es que, lo vamos a ver en el capítulo siguiente, es necesario que esté creada la VLAN correspondiente. Entonces, si repetimos el comando show IP interface brief, en este caso aparece la VLAN 1 core IP 10.0.0.1. Eso es todo lo que hay que hacer para configurar la IP del switch. Pero además, a veces es necesario configurar un gateway.
Bueno, el gateway se configura en el modo global con el comando IP default gateway 10.0.0.2, por ejemplo. Eso es todo. ¿Sí? Y un DNS IP creo que era domain o DNS server, no recuerdo. Oh, tendría que buscar el comando. No recuerdo cómo era la configuración del DNS en el switch, pero es cosa de revisar la documentación. Bien, a lo que iba yo era que, aunque este switch tiene muchos puertos, como pueden ver ahí, la configuración se hace en la interfaz virtual denominada VLAN 1. Y los demás comandos son los mismos de los routers, show interfaces, show flash, etc. Igual que configurar las contraseñas, es exactamente lo mismo que un router. Yo no me voy a detener mucho en esta parte porque en realidad no tiene mucho sentido. Telnet y SSH funciona exactamente de la misma manera. Voy a hacer un pequeño zoom aquí para que puedan ver la configuración más en detalle. Todos sabemos que Telnet hoy en día no tenemos que usarlo porque los datos se pueden interceptar, es necesario usar SSH. Bien, ahí están los comandos por si los quieren agregar. Y lo último que vamos a hablar en este video es respecto a la configuración básica de seguridad en un switch. Los switches tienen muchas eh, vulnerabilidades de seguridad porque están conectados directamente con el usuario. Uno de los ataques más comunes se llama MAC Address Flooding. Y es muy simple de hacer, por ejemplo, con una herramienta denominada MacOff, que es parte de la suite de herramientas Unix. No sé si existe en Windows, pero en Linux, Unix sí existe. Básicamente lo que genera esta herramienta es una saturación de direcciones MAC falsas en determinado puerto. Acuérdense que cuando ingresa una trama en un switch, esta se pone en memoria, considerando que casi todos los switches utilizan método store and forward. Esta memoria consiste básicamente de... ¿qué estoy haciendo? Vamos a hacer esto mejor. Una memoria consiste básicamente de dos informaciones, que ya está en la tablita azul de al lado, pero voy a mostrar un poco mejor. El puerto y la dirección MAC. Por ejemplo, si este PC Mac B tiene la dirección 0000BB, lo que va a hacer un switch es que cuando recibe una trama de este host, en ese puerto 2, vamos a poner un 2 aquí, va a asociar la MAC correspondiente a ese dispositivo, en ese puerto. Cuando llegue una trama desde el Mac, desde este PC1, el puerto 1, va a asociar la MAC correspondiente a esa estación. Así funciona un switch. El ataque de flooding lo que hace es que un atacante, aquí corriendo una herramienta como MacOff o alguna otra, comienza a generar tramas con direcciones MAC falsas. Por ejemplo, cualquiera. Que no pertenezcan a ningún dispositivo. Y esas tramas se van a ir agregando, esas MAC se van a ir agregando automáticamente en la memoria del switch. Por consecuencia, puede llegar el punto en que el switch se sature. Y cuando un usuario quiera reenviar datos a la red, probablemente el switch no funcione y se haya provocado un ataque de denegación de servicio. En algunos switches de gama baja, no quiero mencionarlos, pero quizás se podrán imaginar cuáles son, ocurre muy frecuentemente que la red deja de funcionar y simplemente hay que desenchufar o desconectar el switch, esperar un par de segundos, conectarlo de nuevo y todo vuelve a funcionar. Y eso es porque las memorias de almacenamiento son tan pequeñas que cuando el tráfico es excesivo en la red tienden a dejar de responder. Para evitar este tipo de problemas y otros más asociados con la seguridad de los switches, existe una característica importante que se llama Port Security. También les vamos a poner aquí un signo de advertencia porque es un concepto clave. Port Security lo que hace es
trabajar con las MAC de los dispositivos conectados a ese switch y poner ciertas restricciones, si es que el administrador así lo desea. Por ejemplo, si tenemos este switch con 4 puertos, el administrador puede decir, yo quiero que en el puerto 1 solamente se conecte la MAC del equipo 1, porque es un equipo conocido, es un servidor, por ejemplo. Ese servidor no se va a mover de ahí, entonces en todo momento voy a saber que en el puerto 1 está asociada esta MAC y nadie más. Y se puede configurar la interfaz para hacer eso. Vamos a levantar una pequeña topología aquí solamente con un PC para demostrar esto. Bien, no importa la dirección IP, eso no tiene mayor sentido. Lo que sí importa es la dirección MAC. A ver si es que podemos obtener la dirección MAC aquí. Ahí está la dirección MAC de este PC. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Con Port Security, en la interfaz FAT01, está un poco pegado esto. Habilitamos la seguridad de puerto con el comando switch port security. Oh, es un puerto dinámico. Denme un segundo. Está configurado de manera dinámica. Ok. Vamos a hacer esto un poco mejor. Voy a pausar el video y voy a configurarlo de mejor manera para que lo podamos ver en detalle. Bien. Tenemos dos hosts conectados al mismo switch y vamos a habilitar Port Security. En el caso del PC de abajo, PC 0 está conectado a la interfaz FAT01. Hace un rato habilité la seguridad de puerto, pero arrojó un mensaje de que el puerto está en estado dinámico. Bueno, lo voy a hacer nuevamente porque puede ser importante para ustedes si es que están haciendo algún tipo de troubleshooting. Para habilitar la seguridad de puerto es necesario escribir el comando switch port security. Bien. Va a decir que está rechazado. Esto es simplemente porque es necesario poner el puerto en modo acceso. Dice que es un puerto dinámico porque los puertos de switch se pueden comportar en modo trunk o en modo access, lo cual vamos a profundizar en el capítulo 3 de VLAN. En este caso es necesario, antes de habilitar la seguridad de puerto, escribir switch port mode access, ¿ya? Forzarlo a que sea de acceso y luego habilitar port security. Las opciones de port security son simplemente 3. Van a ver que esto no es muy complejo de configurar. Tengo la opción de MAC address, es decir, yo puedo manualmente decir en este puerto FAT01 cuáles son las direcciones MAC que voy a tener permitidas. En este caso, veamos cuál es la dirección MAC de acá. Ya la había copiado del PC 0. MAC address, ¿cierto? Y vamos a copiar esta dirección. Bien, con eso le estoy diciendo al switch que voy a permitir únicamente esta dirección MAC. También le puedo decir cuánto es el máximo de direcciones que yo voy a permitir. Hasta 132 direcciones por puerto. Esto lo voy a mostrar con la segunda opción, que es el comando sticky, que es otra configuración también. Y lo demás es el modo de violación de seguridad. Vienen 3 modos: Protect, Restrict, Shutdown. Por defecto, el modo de seguridad es Shutdown. Anótenlo, ténganlo presente. El modo de seguridad por defecto en Port Security es Shutdown. Y esto quiere decir que si se viola la política de seguridad de puerto, es decir, que un host que no tenga esta dirección MAC se conecte a ese puerto, lo que va a hacer inmediatamente el switch es apagarlo. Podemos probar. En este momento tenemos seteado la seguridad de puerto en el switch. A ver, switch port. Interface, FAT01. Switch port.
Port Security. Ahí sí. Veamos la configuración de seguridad de FAT01. Con el comando show port, para que Tracer se desplace inmediatamente. Ahí está. Show port security interface FAT01. La seguridad de puerto está habilitada para este puerto, esta interfaz. Está asegurado. Modo de violación shutdown. Y tenemos, dice last violation address tanto, y aquí hay un máximo de una MAC. O bien, security violation count 0. No ha ocurrido ninguna violación de seguridad y eso es porque el equipo que tenemos acá sí está conectado con la misma MAC. Pusimos la IP 10.0.0.1. Permítanme configurar aquí la IP para generar tráfico. 10.0.0.3.4, da lo mismo. Creo que le puse una máscara 24. Bien. Voy a enviar un ping hacia el IP1 del switch. Recuerden que la configuramos en la VLAN 1. Ahí está. Y funciona perfectamente. A pesar de que está habilitado con seguridad de puerto. Y eso es porque su MAC está permitida. Entonces, ¿qué pasa si en este caso el host que tengo conectado a la interfaz FAT02 lo desconecto de ahí y lo conecto en el puerto 1? Manualmente al puerto 1. Mientras tanto, que se configura el enlace, voy a poner la dirección IP5. Solamente para que veamos el efecto de esto. Esperemos que suba la interfaz. Y lo que debería ocurrir es que al momento de generar tráfico, es decir, de un ping, por ejemplo, en el PC1 hacia el switch, como existe la seguridad de puerto en FAT01, este switch debería inmediatamente desactivar la interfaz, porque corresponde a una MAC que no está permitida. Entonces, vamos a ver que todavía no pasa nada con el puerto, está encendido. Vamos a ver si es que funciona ahí. Enviamos un ping a 10.0.0.1, que es el switch. Fíjense, acabo de enviar un ping y se generó una trama desde el PC1 a FAT01. Inmediatamente el switch apagó la interfaz. Porque si vemos la seguridad de puertos, show port security, se me confunde el comando switch port, show port security interfaz FAT01, vemos que ahora sí aumentó el contador de violación de seguridad y que la última dirección detectada fue esa. Y como el modo de violación por defecto es shutdown, inmediatamente el puerto se apaga. Bien, esa es la medida de seguridad que tiene el switch. Vamos a volver a conectar quien corresponde. Y fíjense que el puerto sigue apagado. A pesar de que se trata del mismo dispositivo, que sí está permitido en este caso. Voy a generar tráfico, tampoco se levanta la interfaz. Lo que hay que hacer es manualmente ir al switch, a la interfaz FAT01 y ponerle no shutdown. Bien. Lo que ocurre es que este método de seguridad va a evitar que, por ejemplo, usuarios extraños se conecten a la red. Permite agregar seguridad en la capa de acceso. ¿Sí? Incluso, ya les decía que existen otros modos de seguridad que no son necesariamente shutdown, como veamos acá, por security, switch port, port security, violation. Tenemos protect, restrict y shutdown. En el modo protect y en el modo restrict, el puerto no se apaga. Pero quiero revisar algo porque siempre se me olvida aquí esto. Se los quiero mostrar un poquito. Simplemente lo busqué en algún sitio donde aparezca más resumido. Aquí está la configuración de switch port. Esto que tienen aquí es importante que lo anoten porque son las tres opciones básicas de port security.
Es todo lo que necesitan saber para Port Security y se pregunta bastante. En primer lugar, bueno, el máximo de direcciones, esto se sabe cuántas direcciones MAC están permitidas, o tal vez la MAC address, como lo hicimos nosotros. Lo que me interesa es esto, Shutdown, Restrict, Protect. Dice, por configuración por defecto se apaga el puerto. Sin embargo, se puede seleccionar el modo Restrict, donde se le va a alertar al administrador, por ejemplo, si es que hay un servidor de alertas de por medio, se le va solamente alertar de que hay una violación de seguridad, pero el tráfico va a seguir funcionando. O permitir solamente el tráfico en el puerto seguro y botar todas las otras direcciones MAC. Y eso sería el modo Protect. Les sugiero que pongan pausa a este video, anoten esto o le saquen una foto o algo, ténganlo presente porque es simplemente esa la configuración de Port Security. ¿Bien? Y lo último que me falta explicar es el concepto de la dirección MAC sticky. Y para eso vamos a volver aquí al otro PC. Vamos a botar este puerto. No, quiero manualmente configurar el puerto FAT02 con el de arriba. Vamos a configurar la seguridad de puerto en el FAT02. Interface FAT02. Switch port, mode access, no olvidar. Switch port, port security. Vamos a habilitar port security. Estos dos comandos son obligatorios. Y ahora vamos a decir que vamos a permitir solamente la MAC address. ¿Cuál? Tenemos las dos opciones. Inmediatamente decirle cuál es la dirección MAC, como lo hicimos en el caso de la interfaz 1. O bien decirle sticky. Sticky quiere decir que el switch va a detectar automáticamente cuál es la MAC que se está comunicando con él y la va a agregar como una interfaz, perdón, como una dirección MAC válida. Me explico. Veamos cuál es la MAC de este PC. Es esta. Esa es la MAC. 5658. Como la seguridad de puerto está activada, veamos Show Port Security FAT01, FAT02. Oh, Interface, me faltó. Aquí está habilitado, ¿cierto? No ha ocurrido ninguna violación de seguridad. Sticky MAC address 0. Y si vemos el Show Running Config, vean la diferencia. En el FAT01 nosotros le dijimos manualmente cuál es la dirección MAC que está permitida en el puerto 1, pero acá está en modo sticky. Entonces, como no hemos generado tráfico, vamos a enviar un ping ahora, nuevamente. Ok. No importa que no llegue. Lo que ocurre, ahí está, es que él va a tomar esta dirección MAC y la va a agregar ahora como una dirección válida. Fíjense, la agregó automáticamente como una dirección válida. Es decir, la aprendió, la autoaprendió y la deja pegada o sticky en la memoria RAM. Bien, esas son las dos configuraciones de Port Security que necesitan saber. En resumen de este capítulo, para ir terminando ya, tenemos los factores que influyen también en el diseño LAN, que bueno, revisamos algo de los dominios, la latencia de la red, segmentación y también lo que tiene que ver con el diseño simétrico o asimétrico, ¿cierto? El tráfico unicast, multicast y unicast. Los dos métodos de reenvío del switch son principalmente store and forward y cut through. Cut through o método de corte se divide en dos. Uno es el mismo cut through, que recibe el mismo nombre, y el otro no es fast forwarding, aquí tengo un pequeño error, es fragment free o libre de fragmentos. Bien, fragment free. Recuerden que en el método Store and Forward se almacena la trama completa y una vez que llegue hasta el último bit se reenvía en el puerto que corresponde. En el método Cut Through se reenvía la trama apenas se lee la dirección MAC de destino
Y en la variante Fragment Free se hace lo mismo, pero se esperan los primeros 64 bytes para descartar que sea una colisión. Hoy en día el método más utilizado es Store and Forward. La conmutación simétrica y asimétrica es cuando todos los puertos de un switch funcionan a la misma velocidad, y en ese caso estaríamos hablando de simétrico, o bien existe alguna diferencia respecto al ancho de banda, que algunos puertos funcionan a 10, a 100 o a 1000 megabits por segundo. Los switches trabajan con el sistema operativo iOS, ya no nunca más con CatOS. Por lo tanto, lo que aprendan a configurar en un router les sirve para los switches también, en la mayoría de los casos. La seguridad de un switch incluye protegerlo con un password correspondientemente, por ejemplo el puerto de consola, utilizar SSH en vez de Telnet para acceso remoto y habilitar Port Security para evitar que usuarios no permitidos se conecten a ellos. Bien, esto ha sido el capítulo 2 y en el siguiente video entraremos ya a ver lo que corresponde a las VLAN, que es un tópico bastante importante dentro de la currícula completa de CCNA. Nos vemos en la siguiente sesión.